saludarles. Sean bienvenidos y gracias a los organizadores por esta gentil invitación para acercar una vez más, en prácticamente una cruzada personal, las dimensiones de un problema de siempre, de un problema que quizá durante demasiado tiempo ha estado invisibilizado. Me refiero a las lesiones por presión o más bien en esta nueva encrucijada que les decía, ha avanzado como nosotros en los últimos años a este nuevo marco conceptual que muchos de ustedes seguramente ya habrán tenido la oportunidad de conocer. Estamos hablando de lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, una nueva forma de expresar y una nueva forma de anidar no solamente las tradicionales lesiones por presión, sino etiológicamente las distintas formas, las distintas heridas que en ese ámbito de la dependencia, que va a ser quien le dé hilo conductor, hemos visto que se han posicionado. Lesiones que tradicionalmente eran contabilizadas y tratadas lamentablemente como lesiones por presión, cuando no es fundamentalmente la etiología, esa presión directa su causa. Ahí tienen ese algoritmo que yo creo que muchos de ustedes reconocerán, sobre todo para dar un poco la entidad, como les decía, la posibilidad de en este tiempo reparar en cómo de importantes son y cómo de importantes en sus distintos ámbitos, no solamente en ese ámbito inicial epidemiológico, donde indudablemente tendremos que detenernos. Vamos a hablar de una epidemia debajo de las sábanas. Muchas de estas lesiones yo creo que no se reconocen y no se visibilizan precisamente por ese desconocimiento, pero la magnitud de este problema es mucho mayor, va mucho más allá, porque hay repercusiones indudablemente en otros ámbitos. Voy a recalar apenas unos segundos, un pequeño flash en las repercusiones económicas, también en la morbimortalidad, cómo afectan en la cantidad y en la salud de las personas que las sufren, indudablemente algo por el cual hoy haríamos nuevas batallas, la calidad de vida relacionada con la salud. Y sin lugar a dudas me van a permitir que también les acerque una reflexión sobre repercusiones éticas y repercusiones legales. Lo entenderán enseguida. Vamos a ver cómo estas lesiones mayoritariamente, lo adelanto, mayoritariamente prevenibles, siguen presentes, afectan de una manera sobreañadida a la vida de muchas personas, a la vida de muchos cuidadores y a la vida de muchos de nosotros, de cuidadores profesionales. Permítanme, voy a hacer este breve recorrido, espero que con la mayor precisión y también con la mayor síntesis para no alargarme en el tiempo que me habían invitado a participar con ustedes, a encontrarme con ustedes en esta sesión. Bien, dentro de esa amalgama, como les decía, de distintas lesiones relacionadas con la dependencia, relacionadas con ese valor participativo, como bien les recordaba, no solamente trabajan lesiones por presión, sino también lesiones que tienen que ver con la etiología fricción o roce, con la humedad, o una amalgama bastante importante, bastante relevante de lesiones combinadas. El último estudio que realizamos por nuestro grupo, por el GNUPP, por el grupo español, en el año 2017, estamos finalizando la gestión del que será el 6º estudio nacional que podamos compartir el año próximo. Creo que lo relevante de esta última edición, amén de esa curva que nos permitía ver la tendencia, la trayectoria de estas lesiones en más de 2 décadas, era ver también pormenorizadamente cómo en cada uno de los niveles asistenciales, en los contextos asistenciales, éramos capaces de delimitar la cantidad global, las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, pero también de incidir en cómo de presentes estaban esas lesiones que tradicionalmente se encajaban o se diagnosticaban como úlceras por presión antes de este cambio terminológico, pero realmente no tenían que ver con la presión o lo hacían de una manera secundaria. Simplemente 3 llamadas de atención. En residencias de mayores, en el ámbito sociosanitario, estamos hablando de finales del 2017, es nuestro último estudio nacional, decir que más del 6% de todos los alojados, de todos los residentes en esos establecimientos presentaban al menos una lesión por presión, pero además con claras incidencias. El 2% largo de todas ellas tenían que ver con
la humedad y seguramente con la incontinencia como mediador, lesiones por fricción en más del 0,80, lesiones mixtas o desgarros cutáneos o esas tradicionales laceraciones que están vinculadas también con nuestro nuevo marco conceptual en el ámbito anglosajón, también conocidas como bien saben, como skin tears. 1.31 de ese 624 tenían que ver con esa etiología traumática sobre una piel frágil y que también se integra de pleno en este ámbito, en este marco conceptual, en este marco teórico. Si nos fuéramos a la atención primaria, a la atención comunitaria, decir que este estudio nos reveló que en aquellos pacientes incluidos en un programa de prevalencia de atención domiciliaria, que eran visitados exclusivamente en el domicilio, más del 6% de todos ellos presentaban algún tipo de estas lesiones cutáneas. Indudablemente las lesiones por presión, las úlceras por presión, se llevaban la palma, casi un 5% de todas ellas, pero fíjense cómo afloran y sobre todo determinantemente éramos capaces de visibilizar, de contabilizar qué grupo o qué subgrupo, en este caso, de lesiones pertenecían al área del roce, a la causa roce o fricción, a la humedad o lesiones combinadas o mixtas. Y también, como no podía ser menos, también se hizo esa incursión en el ámbito hospitalario y aquí tienen el reflejo sobre esos 14.000 pacientes hospitalizados, 14.000 pacientes adultos, donde la prevalencia, fíjense, se eleva al menos al 8.7, es decir, casi 9 pacientes de cada 100 adultos ingresados por cualquier etiología en cualquier unidad de esos hospitales de distintos niveles presentaban al menos una lesión por presión, el 7%, una lesión por fricción, un 1%, un 1,36%, una lesión por humedad o un semejante número para lesiones combinadas y casi un desdeñable 1% para laceraciones, desgarros o skin tears. Yo creo que estas cifras, así sin digerir, pueden aportar poco si nos detenemos y visualizamos algunos contextos asistenciales dentro de ese núcleo, dentro de esos hospitales. Creo que las cifras son de tal tamaño, de tal relevancia, que no pueden sino dejarnos, digamos, impasibles. El 15% de todos los pacientes en unidades de cuidados intensivos presentaban al menos una lesión por presión. En unidades de paliativos también alguien puede pensar, bueno, sería comprensible, lo podríamos meditar. Un 16.7 o en las zonas de reanimación posoperatoria más de un 14%. Creo que estas cifras no pueden dejar a nadie, a ninguno, ni al sector social, ni por supuesto a todos los profesionales, digamos, impasibles. Simplemente también un flash sobre algo que creíamos que no afectaba sino a la población más veterana, a los adultos mayores. Craso error, en los hospitales por primera vez después de esos 20 años de estudio epidemiológico pudimos también trasladar nuestras encuestas al ámbito infantil y neonatal y descubrir que más del 5% de todos los pacientes, de los benjamines de nuestra sociedad presentaban una lesión de este tipo, presentaban una lesión cutánea relacionada con la dependencia, claramente, manifiestamente protagonistas las lesiones por presión o en combinación con cizalla. Creo que este tipo de llamarada, este tipo de datos son suficientemente relevantes, los podemos acordonar. La prevalencia en cuidados intensivos de los más pequeños, como ven en la pantalla, podrían sobrelevarse por encima del 9%. Es decir, estamos comentando en cifras globales en un país de las dimensiones muy semejantes a Colombia, por poner en contexto, que todos los días se despiertan en nuestro núcleo más de 100.000 personas afectadas por un problema y con ellos un problema de salud pública y con ellos sus cuidadores, sus familias y todos los profesionales. Yo creo que esta en cifras brutas sería más que suficiente como para justificar, renglón seguido, para justificar cuando manifiestamente reitere, la mayor parte de estas lesiones se pueden prevenir. Cómo y bajo este prisma podemos encontrarnos, digamos, con tanta serenidad o con tanto, quizá oscurantismo, permítanme la expresión,
es necesario conocer para visibilizar un problema de siempre y un problema que estamos en condiciones de retirar. Bien, también en ese orden de repercusiones hablar de lo que nos cuesta, de lo que cuesta las lesiones por presión, las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, y quizá por insignificante también ha visto cómo durante muchos años apenas teníamos conocimiento ni parcial ni total de la envergadura económica que esto podía despegar, que podía suponer, hasta llegar a algunos de los trabajos pioneros, especialmente en Europa. Partimos todos de un trabajo clásico de Bennett y Posnet y, bueno, y Carol Delis en el Reino Unido, y cómo esa aproximación también nos permitió hacer una extrapolación ya al comienzo prácticamente de este siglo, iniciado este siglo, del coste de la atención sanitaria de las lesiones por presión, de las úlceras por presión. Todavía taxonómicamente estábamos en esa línea, en 2003, revelándonos cosas, bueno, yo creo que enteramente llamativas. Hablar de la magnitud económica de un problema desconocido que alcanzaba, como pueden ir viendo, en sus distintas categorías. Una vez que teníamos el primer estudio nacional de prevalencia, pudimos extrapolar por categorías cuántos pacientes eran tratados diariamente y elevar unas cifras que creemos que no pueden ser para nada poco sensibles. Hablábamos de un mal gasto, permítanme la expresión, de más de 1.600 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, singularmente el gasto total de este problema de salud, un problema, como les decía, infradimensionado y muy poco conocido, podría suponer para las arcas globales de la sanidad de nuestro país, y una sanidad universal y gratuita, más del 5%, un 5,20%, lo mismo que el estudio al cual aludía antes en el Reino Unido, pionero y metodológicamente impecable, que hicieron los doctores Bennett, Posnet y Delis, llevaba a más de un 3,3% del gasto sanitario total. Creo que esto, si por la vía epidemiológica de cifras de personas afectadas no llega a surtir efectos, creo que este dato son enorme y enteramente relevantes. Una totalidad donde el tiempo fundamentalmente de los profesionales, el tiempo enfermero, era algo notorio, y cómo hicimos una extrapolación siguiendo su mismo esquema, su mismo trabajo, con una adaptación al contexto económico indudablemente de nuestro país y con una llamada de atención, con estimaciones claramente a la baja, como descubrimos en ese tiempo que la totalidad del costo podría suponer, ya estamos hablando de otro estudio, digamos, mucho más doméstico en cuanto a tangibilidad, cuánto era el coste real, no utilizábamos una dimensión económica en cuanto a la inversión hipotética que se necesitaría para acercar los mejores cuidados a esos pacientes. Cifraban que todos los años solo en el tratamiento superaban los 460 millones de euros, y todavía en aquellos lugares y en aquellos espacios y aquellos profesionales que seguían utilizando cura tradicional se sobrelevaba por encima de los 600 millones. Seguramente no les va a sorprender que casi el 90% de la totalidad de ese tratamiento era asignable a personas mayores, a personas de más de 65 años, y seguramente sí que les puede llamar la atención con respecto a las diferencias del estudio británico, ese estudio Bastión, cómo era no el monto de los materiales, algunas veces, bueno, tan recriminado decir, no, son materiales muy caros, la cura en ambiente húmedo, los materiales modernos, la cura avanzada es extremadamente... Decirles que apenas en la factura final puede suponer un 14 poco más de la totalidad, lo mismo que el tiempo de enfermería, no siendo desdeñable, solamente sería un quinto, que establecemos como indudablemente las áreas más gravosas para la economía. Pues las estancias que este tipo, permítanmelo, de lesiones sumergidas o invisibilizadas pueden acercar. Estancias extra en hospital que prácticamente, junto con las estancias o ese recorrido entre centros residenciales, sociosanitarios y el hospital, causados por complicaciones relacionadas con estas lesiones, podrían suponer más del 60% de la factura. Creo que son detalles, datos que la audiencia, que ustedes en este caso, les va
a favorecer conocer. Vamos a encontrarnos que la totalidad, porque siempre estos flashes, esta es una pregunta muy mediática, muy de periodista, pero ¿cuánto cuesta tratar? Bueno, mire, tratar todos los episodios, tratar, si hiciéramos una media entre las distintas severidades y las distintas lesiones, podríamos superar los 1.300 euros, más o menos 1.450 dólares USA. Pero decir que cuando nos enfrentemos a lesiones del calado, de máxima severidad, de grado categoría, estadio 4, la cifra puede multiplicarse por 4. El coste total por episodio yo creo que es suficientemente relevante como para significar en esta intervención y ponerlo negro sobre blanco. Y sobre todo incidir en ese mantra que ya creo que es al menos la tercera vez que lo menciono y lo haré más en este tiempo, el precepto de ser lesiones mayoritariamente prevenibles. Estamos hablando de que desde la época de los años 80, recordarán la señora Pam Hibbs, hablaba de que al menos el 95% de estas lesiones se pueden prevenir, y yo les diría que con una intervención integral hoy tenemos referentes tanto en España como en otros países donde podríamos llegar a alcanzar hasta un 98%. Y decir prevenir frente a tratar, el mejor método de tratamiento es la prevención, pero decir que un euro, por singularizarlo en prevención, supondría 50 euros mal gastados en tratamiento. Otro segundo detalle que creo que puede ilustrarnos un poco esta secuencia de las graves dimensiones que cobra. Pero hay más consecuencias, y hay más consecuencias, permítanmelo, en órdenes muy distintos. Disculpen la gravedad de las imágenes, pero vamos a hablar de cantidad y de calidad de vida. Vamos a hablar cómo estas lesiones no gratas en este momento para la retina, pero imagínense el sufrimiento que arrastran para estas pacientes, las complicaciones tan severas que se suman a ellas, es necesario también poner de manifiesto en este evento y poner, digamos, en relieve en cada una de las ocasiones en que tengamos oportunidad, porque es así. En la calidad de vida, permítanme que traiga simplemente una frase que yo creo que nos dedicó a todos aquellos que nos hemos cultivado en este anhelo por prevenir estas lesiones, de un periodista, de un intelectual, un hombre muy mediático, que nos dejó, como ven, al comienzo prácticamente de este siglo. Él era un hombre con una enfermedad degenerativa que recurrentemente tendría que pasar por las unidades de cuidados intensivos, no era la primera vez, pero hablar de la fórmula de la estancia prolongada en la UCI como responsable de esas lesiones, que es algo que también debiéramos de acordonar, pero sobre todo hacer una referencia en escrito diciendo la poca agradable sensación de que uno estaba pudriéndose. Yo no querría ser más corrosivo, las imágenes lo son suficientemente, pero ese sentimiento, ese afectar lo más profundo, afectar en las esferas más delicadas, más íntimas, en las repercusiones propias y ajenas, creo que es algo que a menudo, quizá por la inercia, por el vértigo que normalmente nos acompaña en nuestra vida profesional, debiéramos de recalar. Repercusiones físicas encabezadas, como no puede ser de otra manera, por el dolor, repercusiones psicológicas, visto en la autoimagen, en el autoconcepto, relaciones económicas, laborales, relacionales, familiares. Yo creo que esto no lo podemos dejar de poner en valor y es necesario que entre todos elevemos la voz para reclamar los éxitos, lo que hoy estamos en condiciones de ofrecer. Y me van a permitir también un peldaño de acidez. Quizá tenemos una responsabilidad distintiva. La mirada cuando nos enfrentamos a esa imagen que tienen ustedes en el margen izquierdo superior y la que tienen en un margen derecho inferior. Mirada por parte de todos. Parece que nos hemos hecho a la idea de que este es un problema de mayores, de que este es un problema prólogo de un fin de vida, y realmente hemos dado por bueno que las personas se puedan despedir de este mundo con estas lesiones, o no hemos hecho lo suficiente para que no sea así.
Yo siempre digo que si epidemiológicamente durante unos meses cambiaran las cifras que tenemos de los más veteranos por los más benjamines, no seríamos tan permisivos, no seríamos capaces de cubrir con un tool y decir esto es algo tan clásicamente redundado, es algo inevitable. La inevitabilidad en estas lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, en estas tradicionales lesiones por presión, es algo que quizá ha valido durante un tiempo, pero que es necesario desbaratar, es necesario que sea parte de nuestra vida. Decía que no solamente la complicación, la repercusión en el sentimiento, en la calidad de vida, sino también su repercusión clara en la cantidad de vida que puede verse disminuida. El último estudio, en este momento revalidado por el doctor Verdú, hablaba de que diariamente en nuestro país morían directamente relacionado al menos 2 personas por un problema llamado úlceras por presión, pero 1 de cada 25 pacientes en Estados Unidos diagnosticado diagnóstico inicial principal, úlceras por presión, muere durante la hospitalización. Yo creo que todo esto son elementos que deberemos de conjugar para no desmerecer, para no devaluar más el sentido que tiene, como les decía anteriormente, este problema de salud pública. Las complicaciones asociadas a estas lesiones, ninguno de los presentes las ignoran, pero pueden hacer que se eleve el riesgo de mortalidad entre 4 y 6 veces, algo que indudablemente no estaría justificado desde el momento que reiteramos se podrían prevenir casi en su totalidad. Y este estudio al cual me refería del doctor Verdú ponía en tela de juicio que cada año morían en nuestro país por causa directa o principal, úlceras por presión, más personas que las que en aquel entonces fallecían en accidentes de tráfico. Creo que rotundamente esto también nos va a afianzar en decir estamos frente a un problema de calado, a un problema de salud pública, a un problema que necesita la fortaleza de todas las partes para terminar con él. ¿Alguna cosa más? Pues mire, las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia en el ámbito de la seguridad es a través del cual van a medir la calidad y la cantidad de cuidados y es a través o uno de los indicadores que nunca fallan en medir esa seguridad institucional por la cual también en los últimos años, se han generado grandes cambios y grandes decisiones. Por su dimensión, por las implicaciones directas, reiterando y con una imagen que no tenga dudas, vamos a prevalecer, vamos a entre todos elevar la voz para decir este problema existe, estamos en condiciones de prevenir casi la totalidad, deberemos de energizar, deberemos de poner mucho más énfasis en nuestras directrices, en nuestras recomendaciones, en nuestras implicaciones para que este negativo indicador de calidad asistencial se vuelva con nosotros, se vuelva para ayudar a acabar con un problema que también acercándome a ese grupo de detalles que quería compartir con ustedes, tenemos también que racionalmente pasar por el cedazo del planteamiento ético y racional. Desde el momento en que conocemos y la comunidad científica acepta la evitabilidad, es muy difícil sostener cómo el permitir y voy a poner un apelativo que también dulcificaría en muchos casos, permitir negligentemente que se produzcan, amenaza algunos de los principios básicos de la ética, de la bioética, que rigen, de forma universal al ser humano. Principios como el del valor de la vida, puesto que, como han visto, la cercena, la acelera, la acerca. El principio de lo bueno y lo correcto, sabiendo cómo hacerlo, permitirlo, o el principio de la justicia y la imparcialidad, porque a unos sí y a otros no, porque a aquellos más mayores y más deteriorados, más frágiles, parece que les acordonamos el que puedan verse en esta situación, o el principio básico de la bioética, que es el de la autonomía, o el principio de la no maleficencia. Fíjense si hiciéramos un barrido prácticamente por todos estos valores
racionales, estaríamos viendo cómo se pueden ver conculcados cuando, sabiendo, no hacemos todo lo posible para que esto, digamos, se evite. Y también desde una perspectiva legal. He dejado para el final simplemente esta reflexión, y aunque con distinta entidad, con distinto ritmo, en distintas culturas, en distintas sociedades, especialmente en el ámbito anglosajón, llevan muchos años enfrentándose con un problema serio relacionado con la causalidad de estas lesiones, es muy difícil justificar cómo, sabiendo y estando en condiciones de prevenir, permitimos que estas lesiones afloren. Por tanto, las demandas relacionadas con las úlceras por presión son más que cotidianas, relacionadas en principio con lo que quizá en algunos países estamos comenzando, el no haber prevenido esas lesiones, pero un paso subsiguiente es por el mal abordaje, la mala praxis, las malas tomas de decisión en cuanto al tratamiento de esos pacientes. No he querido sino recalar con dos rotundos trabajos, que yo creo que cuando los leímos por primera vez, pues a todos se nos, como profesionales, también se nos compungió. Tienen ahí del American Journal of Forensic Medicine de principios de este siglo. No estamos hablando de lo más reciente, estamos hablando de 2 décadas atrás, cómo se reconocía que algunas instituciones gubernamentales, en el caso de desarrollo de lesiones por presión con resultado de muerte no infrecuente, abogaban que son tan graves que requerirían esa persecución criminal de los individuos y de las instituciones proveedoras de cuidados. Tengo la referencia todavía de uno de los expresidentes del grupo americano, especialista además en mundo de la gerontología, cuando nos acercaba para nosotros con ojos un poco fuera de la órbita, diciendo que el 70% de las demandas en su país salían a favor del demandante, que había residencias de mayores cuyos directores estaban encarcelados, muchos profesionales sin certificado, sin licencia para trabajar, e indemnizaciones multimillonarias. Nos explicábamos cómo esta envergadura, esta repercusión legal podría alcanzar unas cotas que ya estamos viendo cómo se acercan también a otros países. De forma preocupante, yo creo que si esa fuera la moneda de cambio, permítanme la licencia, bienvenida sea. Simplemente ponerles otro detalle de otro manuscrito científico, biomarcadores forenses que hablan de abuso a las personas mayores especialmente, y esos indicadores clínicos, como no podía ser menos, algo que también venimos predicando muchos de nosotros, para ayudar a evaluar ese abuso. Fíjense también, las úlceras por presión, las lesiones por presión, las lesiones por fricción pueden estar encadenadas también a ese maltrato, a ese inadecuado, cuidado que requieren las personas mayores de nuestra sociedad, a las cuales nos debemos y les debemos tanto. Bien, permítanme ir cerrando filas, finalizar, digamos, este tiempo, permitir más tarde un debate sobre alguno de los aspectos, diciendo que hoy las lesiones por presión, a pesar de su conocimiento, estas lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, donde las hemos, digamos, enmarcado, continúan siendo, como han podido ver, un problema importante en cantidad y en calidad. En cantidad porque afectan a muchos pacientes en todos los niveles asistenciales, y sin embargo siguen a la vista de la participación no consideradas como un problema de salud, o no con un problema de salud pública tan relevante. No figuran en muchos de los planes de salud regionales, apenas hace muy pocos años se han incorporado en los planes de calidad y de seguridad del Sistema Nacional de Salud. Estoy hablando de nuestro caso, y eso lo tenemos que remediar. En este siglo XXI es necesario, permítanme, que terminemos con unos problemas, con estas lesiones, tratándolas, considerándolas como si fueran un problema banal que alguien ordena, inevitable en mayúscula, en negrita, y sobre todo silencioso. Les invito a que me ayuden, a que nos ayuden en esta cruzada, a que seamos capaces de sacar de esa tiniebla un problema de salud pública
como decía la señora Panhips, una epidemia de forma muy didáctica debajo de las sábanas. Hoy me atrevería a decir, siguiendo un poco la taxonomía también de la Organización Mundial de la Salud, una epidemia desatendida, pero una epidemia viva, plena, creciente en el siglo XXI. Ojalá entre todos estas lesiones, este problema que hoy podemos indudablemente determinar como un problema grave en cuanto a cifras, epidémico, costoso en cuanto a materia económica, indudablemente mortífero por las repercusiones que hemos podido ver, sin lugar a dudas, con claves repercusiones éticas y legales, pero sobre todo con todo el cariño del mundo, pero para quien quiera oírlo, un problema vergonzante, un problema que sabiendo cómo resolver todavía seguimos permitiendo. Desde la Sociedad Ibero-Latinoamericana sobre úlceras y heridas, allí en octubre del 2011, presentamos al mundo y afortunadamente con un eco encomiable esta declaración que les invito a aquellos que no la conozcan a leer. Declaración de Río de Janeiro sobre la prevención de las úlceras por presión como un derecho universal, donde destacamos esa gravedad del problema, esos elevados costos, esas implicaciones legales, esa magnitud en la seguridad, esa amenaza a esos pacientes y provocamos, pedimos, hacemos que vuelvan la vista, que tomen firmes y decididas políticas orientadas especialmente a este derecho universal, a la prevención. Stop a las lesiones por presión es un eslogan que acompaña a esas jornadas mundiales que ya venimos repitiendo. Yo diría que en este momento en los 5 continentes para llegar, ojalá, en un momento determinado a hablar de lo que fueron, de lo grave, de lo mortíferas que llegaron a ser este tipo de lesiones. Basta de úlceras por presión. Gracias a Quino por esta ayuda y a todos ustedes por su segura atención. Vamos a dar un paso cogidos de las manos para acabar realmente con esta epidemia que todavía nos asola. Un saludo muy cordial y a su disposición.